realmente el ministro o su delegado, y hubo una elección de gobernadores. Aquí en Bucaramanga, en la cumbre de gobernadores que se hizo el 23 de febrero, se eligió para efectos de gobernadores que de los departamentos productores estaba el gobernador de Arauca, el doctor José Facundo Castillo, y de los demás departamentos, o sea, los departamentos no productores, el gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gozaín. En una cumbre de alcaldes que hubo posteriormente, se determinó que para los departamentos productores iba el alcalde de Yopal y de los demás departamentos el alcalde de Villa del Rosario, en norte de Santander. Entonces, esos representantes de la comisión rectora ya están elegidos y además pues está un senador y representante de las comisiones quintas del Senado y Cámara. Las funciones del OCAD, fíjense ustedes, estos triángulos evalúan, priorizan y definen conveniencia y oportunidad de los proyectos. O sea, ellos son los que en últimas van a aprobar los proyectos, basados, por supuesto, con una información técnica, una revisión técnica de los proyectos. O sea, hay unos filtros que están atrás en esto. El primer filtro, por supuesto, se da en esas jornadas de priorización y revisión de proyectos donde dicen estos proyectos van, estos proyectos no van, corresponden o no corresponden aprueban la inversión en estudios y diseños, porque es que, como vamos a ver más adelante, los proyectos de regalías pueden involucrar dineros para la realización de esos estudios y diseños, en especial cuando estamos hablando de proyectos de inversión en infraestructura que requieren pues, estudios previos y ambientales, de terreno, etcétera. Todo ese tema técnico requiere darse previamente. Aprueban viabilidad técnica de los proyectos de inversión, aprueban los proyectos para el inicio de la contratación y algo muy importante, ellos deciden en cabeza de quién se va a ejecutar el proyecto, porque es que los proyectos se van a presentar, aquí un tema muy importante aclarar, estamos hablando de macroproyectos, o sea, nosotros no podemos pensar, una cosa es las convocatorias de Colciencias, que son convocatorias que están orientadas a proyectos muy específicos, digamos proyectos de cierta envergadura no tan macro, y otra cosa es los proyectos de regalías, que son proyectos que tienen que tener claramente un impacto a cuánta población está impactando el proyecto, cuántos departamentos están involucrados en ese proyecto, son cosas, digamos, más macro. Es lo que Colciencia empezó a manejar en vez de hablar proyectos, programas, ¿no? Por ejemplo, el programa de salud, que es un programa, que son programas a 8 años, ya no son proyectos que desarrollan en 2 años pequeños, no. Entonces, esta es la idea de regalías. Ahora, es muy importante anotar, y ustedes lo van a ver en la página de Colciencias, que los proyectos, y es el tema de hecho del siguiente seminario, Colciencias sigue, por supuesto, apalancando su esquema de financiación a través de las convocatorias que se realizan. No significa que es que ahora como esto se va a hacer aquí, se va a dejar de abrir convocatorias en Colciencia, no. Esta es otra fuente adicional muy importante de financiación de proyectos en ciencia y tecnología. Les decía que hay todavía temas pendientes en trámite regulatorio, como son el decreto por el que se reglamenta el funcionamiento de las OCADs. Esos decretos, ayer hablábamos por allá hacia la segunda semana de abril, se están generando varios de estos decretos. ¿Cómo operan los OCAD? Cómo opera la comisión rectora, cómo operan los OCAD, las secretarías técnicas y los sistemas de seguimiento, control y evaluación de los proyectos. Aspectos generales, como ya les decía, los proyectos se definen por los triángulos de buen gobierno, se financian, ya lo mencionaba, principalmente proyectos de impacto regional, más de un departamento o municipio. Ahora, una cosa importante es que cuando uno empieza a mirar esto, empieza a confundirse con la regionalización que hace Colciencias y resulta que el Departamento Nacional de Planeación hace su regionalización también. La región Centro-Oriente está formada de acuerdo
a la regionalización que hace el Departamento Nacional de Planeación. Entonces, ahí están Santander, Arauca, Meta, Casanare, norte de Santander, Boyacá y Cundinamarca, aunque Cundinamarca es otra cosa aparte, pero pues aparece en el mapa, de hecho aparece en un colorcito diferente, pero esos son los departamentos de la región. Pero eso no significa que los proyectos tengan únicamente que incluir esos departamentos, y les menciono un caso concreto. Uno de los proyectos que se priorizaron en el 2012, que es el clúster minero, pues en las discusiones o en los diálogos que se hicieron el año pasado, pues Norte de Santander decía, bueno, miren, temas mineros, la prioridad para nosotros es cerámica. Santander decía, no, nosotros el tema es oro. Boyacá decía, nosotros el tema es carbón. Entonces, ¿qué sucede? Un proyecto de esos empezamos nosotros a trabajarlo, a gestionarlo con cuáles son los departamentos con que Santander podría tener conexión en oro, y por supuesto hay varios. Estuvimos en la gobernación de Antioquia y empieza uno a trabajar ya entre regiones, es decir, el tema de regional, de regionalización en ciencia, tecnología e innovación no es tan restrictivo. Realmente no lo es en ninguno de los proyectos de regalías, pero hay proyectos, por ejemplo, con el tema de infraestructura, de vías, pues que sí es evidente que las vías que yo tengo comunican con los departamentos vecinos. Entonces los proyectos ahí sí son claramente como muy conectados con esos departamentos. Ahí se pueden generar proyectos ya por región, pero no es una camisa de fuerza, es el mensaje. El sistema podrá, ya les decía, financiar estudios y diseños. El presupuesto será bianual y lo aprobará el Consejo de la República. Entonces el presupuesto 2013-2014 es el que aprueba el Congreso ahora. Y ese presupuesto se construye con base en ejercicios de planeación regional. Esos ejercicios de planeación regional van a empezar en agosto, ya vamos a ver la línea de tiempo. El sistema tendrá su propio banco de proyectos. ¿Qué significa esto de banco de proyectos? Resulta que los entes territoriales, la Gobernación de Santander, tiene una oficina que se llama el Banco de Proyectos. Yo les menciono estas cosas porque una de las dificultades que tenemos los que estamos apuntándole al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación es que nosotros estamos acostumbrados al lenguaje de Colciencias. Nosotros estamos acostumbrados a la formulación de Colciencias, a los sistemas de Colciencias. Y cuando nos hablan de banco de proyectos de inversión, de todo este tema de los estudios previos que se hacen, incluso aquí se formula en marco lógico. Nosotros no estamos acostumbrados a formular en marco lógico, ¿sí? Entonces, todos esos temas son un poco complicados para nosotros. Quien trabaja en cooperación internacional, pues de pronto el tema de marco lógico es más claro. Entonces, el banco de proyectos es una instancia, una dependencia en las gobernaciones, y ellos son los encargados de recibir los proyectos con una viabilidad inicial técnica que se le da al proyecto, inscribirlos en las gobernaciones que deben hacerse, o en los entes territoriales, porque los municipios también reciben recursos de regalías, reciben los proyectos y son los que presentan los proyectos al Departamento Nacional de Planeación a través de las secretarías técnicas. Es decir, yo formulo un proyecto, pero ese proyecto tengo que pasarlo a través del ente territorial. O sea, yo no puedo entrar allá a la página del DNP y buscar a ver por dónde es que le doy el upload o el someter mi proyecto. No, tengo que presentarlo a la gobernación y hacer el proceso de inscripción y registro en el banco de proyectos. Los triángulos definen en cabeza de quién queda el proyecto, ¿sí? Que es lo que también les decía. Se presentaron varios departamentos, pero el que va a ejecutar va a ser la Universidad Autónoma de Bucaramanga, o el que va a ejecutar va a ser el Centro de Investigación en Corrosión de Santander, o va a ejecutar es Corpoica, Estación La Suiza en Río Negro. Bueno, miremos entonces, ese es como el panorama del fondo, del Sistema General de Regalías. Miremos el tema de Ciencia, Tecnología e Innovación. En el artículo 29 del decreto 4923
está cuál es el objetivo de ese fondo. Y esto hay que prestarle mucha atención porque es que nosotros a veces, y lo digo porque me pasa a mí, cuando uno formula proyectos, incluso en Colciencias, uno a veces no le para bolas como de cuál es la fórmula ganadora. Entonces uno dice, no, yo tengo esta idea y la presento y resulta que la convocatoria estaba orientada a otra cosa y yo no miré cuáles eran los criterios de evaluación, etcétera. Aquí hay que mirar eso. Y lo dice desde el objetivo, ¿sí? La que se busca con ese fondo es incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y competitividad de las regiones mediante proyectos que contribuyan a la producción, uso, integración y apropiación del conocimiento en el aparato productivo. Entonces, bueno, aquí incluidos proyectos relacionados a biotecnología, tecnologías de información y comunicaciones. Entonces, por supuesto, esa conexión de los proyectos con el aparato productivo es lo que se espera ver aquí. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es la innovación? ¿Cuál es la transferencia tecnológica que usted está haciendo que va a impactar realmente al aparato productivo de la región? Por esa razón, es muy importante los comités Universidad, Empresa, Estado, porque ahí es donde están las comisiones regionales de competitividad, donde se sabe cuáles son las áreas de priorización que ha definido el departamento. Toda esa información es muy importante. Las comisiones regionales cobran un papel protagónico, los CUEs cobran un papel protagónico, los consejos departamentales de ciencia, tecnología e innovación cobran un papel protagónico en estas definiciones. Y aquí está el OCAD para el caso del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Está con una secretaría técnica que la hace Colciencias. Hay 6 universidades, 4 públicas y 2 privadas. Es esta esquinita, la parte de las universidades. En términos del gobierno nacional están 3 ministros o subdelegados, un representante del Departamento Nacional de Planeación y un representante de Colciencias, y hay un gobernador por cada instancia de planeación regional que se conforma. Entonces, ahí está el triángulo decisorio para este fondo. ¿Qué hace la Secretaría Técnica? Es decir, ¿qué es lo que hace Colciencias? Verifica requisitos de los proyectos. ¿Qué verifica Colciencias? Pues que los proyectos realmente sean de ciencia, tecnología e innovación. Proporciona infraestructura logística, técnica y humana para el funcionamiento del OCAD y convoca a los miembros, hace las relatorías y elabora actas. Esto fue tomado de Colciencias. Si ustedes miran la página de Colciencias, una nota aclaratoria que sacó Colciencias hace poco donde dice lo siguiente: para el caso de proyectos a ser financiados por el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, los proyectos serán identificados por las entidades territoriales, todo el proceso de planeación. O sea, Colciencias ahí no decide qué va o qué no va, son las entidades territoriales las que toman esa decisión. Es decir, ahí está el primer filtro. Las mismas entidades territoriales son las que van a decir estos proyectos van, estos proyectos no van. Hay un proceso de priorización muy juicioso que, entre otras cosas, todo eso, si ustedes van a la página web del Departamento Nacional de Planeación, www.dnp.gov.co, ahí aparecen al final están esos enlaces. O en la misma de Colciencias aparece cómo fue que se priorizaron, aparece la descripción de los 11 proyectos que se priorizaron para la región Centro-Oriente y los valores y puntajes que obtuvieron. Entonces la identifican los entes territoriales con apoyo y participación de universidades, centros de desarrollo, comisiones regionales de competitividad, los CODECTI, Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación, representantes de la sociedad civil, para que luego, vía la entidad territorial, Banco de Proyectos de la Gobernación, vía la entidad territorial, se presenten al órgano colegiado de decisión a través de la Secretaría Técnica que ejerce Colciencias.